Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tallar una arandela y vamos a hacer un proceso de taladrado. Lo primero que vamos a hacer es aproximamos la herramienta. Vamos a dimensionar la pieza. Nuestro diámetro es 35 milímetros y vamos a utilizar una herramienta de tronzado. El número 43 nos dice que tiene una longitud de 3 milímetros. Bien, ya tenemos ahí seleccionada la herramienta. Ahora vamos a seleccionar la broca. Si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí actualmente es la contrapunta. Añadimos el diámetro que nosotros tenemos deseado, y en este caso nuestro diámetro es 14 milímetros. Si ustedes se fijan, el diámetro de la broca va a ir cambiando conforme nosotros lo vayamos cambiando. Pues la broca de nosotros es de 14 milímetros. Entonces ahí tenemos ya las herramientas que vamos a necesitar para trabajar. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la velocidad o del usillo principal. Entonces los cálculos que nosotros tenemos para este proceso se hacen con el diámetro de la broca. Y como nuestro diámetro de broca es 14 milímetros, entonces obviamente nos va a salir una velocidad bastante alta. Basado en mi experiencia, yo voy a recomendar que trabajemos con un octavo de la velocidad que hemos obtenido, que en este caso de 477.46, que es el corte de desbaste, y las RPM para corte de acabado salieron de un octavo de 613.88, que estaríamos hablando de un rango aproximadamente entre las 63 y 80 RPM. Yo recomendaré que en el torno, cuando se trabaje de manera real, se trabaje con la velocidad más baja que el torno tenga en este caso, pero en los tornos reales, a veces la velocidad más baja oscila entre 30, 40 y 50 RPM, pero nosotros, por efectos de esta demostración, vamos a trabajar con la velocidad promedio de 80 revoluciones por minuto. Bien, entonces estamos listos para llevar a cabo el proceso taladrado. Acercamos el cabezal móvil, fijamos nuestro cabezal móvil, encendemos el torno. Entonces hacemos girar el husillo contra las manecillas del reloj y vamos a comenzar a hacer el proceso de taladrado, que es este que tenemos aquí. Entonces, si ustedes ven, la broca, ¿verdad? Como tal, tiene una punta, una parte cónica, que es la que vamos a hacer llegar de momento. Bien, entonces ahí es nuestro punto de conteo. Las dimensiones de la arandela son de 2.8 milímetros, el espesor de la arandela. Entonces necesitamos hacer un corte equivalente a este. Entonces lo primero que vamos a hacer es introducir la parte cónica de la broca y vamos a tener el cuidado de que el corte llegue hasta este punto que tenemos aquí como inicio. Ese va a ser nuestro punto cero. Entonces nos aproximamos a ese punto. Bueno, este va a ser nuestro punto cero. Lo fijamos como nuestro punto cero y a partir de aquí el espesor de nuestra arandela es de 2.8 milímetros. Pero cuando cortemos, vamos a cortar con esta distancia también de 3 milímetros. Por lo tanto, vamos a hacer una profundidad de 5.8 milímetros. Entonces comenzamos a hacer el corte. Cuando da la primera vuelta, ahí se han sumado los primeros 5 milímetros. Por lo tanto, aquí le vamos a sumar 0.8. Ahí van 0.20, 79, nos hace falta un poquitín ahí. Y esta sería nuestra medida, 5.8 milímetros. Nos regresamos, quitamos el cabezal móvil porque hemos terminado nuestro proceso de taladrado. Y ahora vamos a cambiar la velocidad de giro
y vamos a utilizar las RPM que nos da producto de nuestro cálculo. Entonces las RPM del tronzado nos dieron en el corte de desbaste 278.52 RPM, y en el corte de acabado nos da de 358.09. Por lo tanto, vamos a utilizar una media entre esos dos números para efectos demostrativos. Entre 270 y 358 tenemos a 315 como punto medio, entonces solo vamos a buscar aproximarnos hasta ahí. Buscamos y por defecto pues ya nos da la perilla selectora, el 315, que sería la media entre estos dos. Encendemos la máquina, nos fijamos que esto esté en 0, ¿verdad? Y vamos a fijar una medida. Ahí comenzó a rozar. De preferencia debemos de fijarlo como nuestro punto 0. Regresamos. Entonces este es el punto 0 con respecto de esta cara. Para que nuestra arandela salga con un espesor de 2.8 milímetros, nosotros necesitamos sumarle a 2.8 de la profundidad los 3 milímetros que tiene de espesor la herramienta. Entonces buscamos el punto 5.8. Este es nuestro punto de corte para que nuestra arandela tenga un espesor de 2.8 milímetros y entramos con el corte. Vamos a hacer un corte pequeño solo para medir. Ahora vamos a ir a medir las dimensiones. Apagamos el torno para poder medir. Aquí tenemos las dimensiones de la pieza. Ustedes recuerdan, pues originalmente las dimensiones de la pieza son 100 milímetros. Ahí está, aproximadamente 100 milímetros. Ahí. Y el diámetro de la broca que vamos a utilizar en este caso es de 14 milímetros. Pues ahí tenemos que aproximarnos bien, ¿verdad? Aproximadamente 14. Recuerden que esta medición es con el mouse, hay que tener ahí una destreza. Entonces a 100 milímetros le vamos a restar la distancia. En este caso ahí tenemos que aproximarnos también. Serían 97.2 para que tenga 2.8. Y si ustedes se fijan, cuando la herramienta corte ahí nos va a quedar el cono de la broca. Entonces regresemos, encendemos el torno y terminamos nuestra pieza. De momento la arandela va a desaparecer de la imagen porque sería el equivalente a que cayera, ¿verdad? Ahí cayó mi pieza. Entonces me retiro, regreso, medimos y aquí está. Eso es lo que nos queda, miren. Tomamos la medición, que ahí nos da otra medida, ¿verdad? Obviamente no va a ser la medida que damos, pero si nosotros a 100 le restamos 94.1, eso me da 5.9. Recuerden que la distancia que dijimos era 5.8. entonces ahí tal vez tenemos un error en la parte de la medición, ¿verdad? De la distancia. Recuerden que esta se toma ahí con algo de destreza. Espero que les haya gustado el video, que estén bien y que Dios les bendiga.